Entonces, pues si quieres yo empiezo. Háganos usted una y después otra yo. Son como cuatro Vamos preguntas, ¿no? conversando, igual es Listo, como sí, una vamos conversando muy conversacioncita y bien. ya. Ayer también tuvimos el chance de estar en la mañana en la ESIP, nos colamos ahí en la charla. Sí, sí, buenísimo. A mí sobre todo me causaba curiosidad como esta noción. Entonces mostraste este libro que te encontraste, en donde hay imágenes de representaciones exotizantes Sí, eran las 100 primeras películas Exacto. rodadas de lo que se denomina el otro o el hombre primitivo. Exacto. Y a mí, una vez como compartiste esa reflexión, hablabas de la idea de devolver la imagen al otro, Ujú, ¿no? ujú. Y a mí me parecería interesante profundizar en esa idea, ¿no? Como que entiendes o cuál es la urgencia o por qué consideras que es importante una vez uno trabaja con otros, Ujú, una vez uno decide representarlos, ujú. encuadrarlos en una imagen, devolverles la imagen, ¿no? ¿Qué quiere decir eso para ti más Sí, bueno, eso quiere decir profundamente? muchísimas cosas y de hecho en la práctica es bastante complicado. Ya. Pero una cosa que se entiende, que hay que entender básicamente cuando uno hace películas, es que la cámara no sirve tanto, la cámara es como una frontera, divide los que están delante y detrás de la cámara. Ujú. Y esa frontera es una frontera de poder. Sin duda. El que está detrás de la cámara dirige al que está delante de la cámara. Y hay una especie de jerarquía y de vulnerabilidad en ese sentido. Hay imágenes totalmente dominantes y que lo único que quieren es mantener esa jerarquía, ni siquiera es el interés de la imagen. Pongo un ejemplo, las imágenes de cámaras de videovigilancia están ahí no por la imagen misma, sino que están ahí para mantener un orden establecido. Claro. La imagen, lo que representan, es poco importa, solo va a importar en el momento crucial en el que se comete un delito, un robo o una agresión. Entonces es ese mecanismo de poder que está ahí delante de la cámara, por alguien que ni siquiera se muestra detrás de la cámara. Ya. Entonces, mi idea básica, y cuando estaba hablando de estas primeras 100 películas filmadas con lo del otro, pues era una mirada que era impuesta por, pues por el occidente frente a otras culturas. Y además no solamente que estaba impuesta, no era solamente que fueran a filmar las otras culturas, sino que incluso se permitían recrear lo que ellos pensaban que eran esas culturas. Ya. Y recrear eso también es un poco como falsificar esa cultura que se mira. En ese sentido, yo estaba diciendo que habían películas, por ejemplo, de los hermanos Lumière, que retrataban una tribu, la tribu de los Ashanti, Ya, pero sí. no fueron a filmarlos allá a África. Se los trajeron a ellos y los mantuvieron como en un zoológico, que era la Exposición Universal, los mantuvieron ahí como animales para la distracción de la gente, y ahí los filmaron diciendo, así viven los Ashanti. Así no viven los Ashanti. Ya. Así viven los Ashanti cuando se sacan Sí, del sí, lugar sí. de donde viven los Ashanti. Ya. Y eso continúa prolongándose pues por siempre. Yo lo que pienso es que hay que imaginar maneras en el que la representación se vuelve menos dictatorial y más lineal, más horizontal. Más horizontal puede pasar por millones de posibilidades. Más horizontal puede decir, podemos hacer cine colectivo en el que realmente la cámara pasa de de mano en mano, no tiene que decir nadie qué es. Y existen muchos ejemplos de cine colectivo que son bastante interesantes. Construimos la historia todos juntos, la dirigimos todos juntos, hacemos el montaje todos juntos. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, lo que yo intento es un poco... a veces funciona y otras veces no funciona. Es decir, que yo sí estoy detrás de la cámara, yo sí represento a alguien, entonces yo sí estoy mirando a alguien, pero intento en algún momento decir que la imagen que yo capturo de esta persona se la voy a devolver. Y yo no sé cómo se la voy a devolver. O si la capturo de alguna manera, lo hago para que esta persona gane algo con esa imagen y no para que la imagen sea mía. Ahí está esta idea muy fundamental de la fotografía, que es capturar. Uno captura. Y entonces, ¿cómo liberar después de esa captura? Eso pasa pues por métodos que yo me voy inventando en cada una de las películas.
En la primera película de las que filmé, y fue de la que hablé, pues filmé gente en el Chocó que nunca había tenido una imagen de ellos mismos, no tenían fotos. Y entonces hice ese libro que plastificado página por página para que durara en la selva en la humedad y así tuvieran pues, las fotos de cada uno. Y ni siquiera pudieron ver la película porque no había en dónde ver la película ya, pero tuvieron el libro y en el libro escribí también la historia y las cosas que habíamos dicho que servían para la película. En los conductos, por ejemplo, la idea de restituir la imagen era diferente. Pinky, entonces el protagonista, era alguien que debía apoderarse de su propia imagen, representarse a sí mismo. Había perdido, pues digamos, una noción de lo que era él, había perdido mucha estima, había perdido también pues, el control de sí mismo, porque estaba en una situación de extrema precariedad. Entonces era como tomarse en mano, como retomarse, como volver a ser lo que es. Y la película servía entonces como un canal para que él, a través de un personaje que nos inventáramos, volviera a ser él mismo. Entonces la imagen era un vector a esa idea de representación de sí mismo. Y eso me parece muy interesante porque cuando hablamos de representación también podemos hablar, por ejemplo, es un problema muy político, de hecho los políticos se le llaman los representantes, ¿eh? Y son los representantes del pueblo. ¿De qué manera entonces ellos sí son el espejo del pueblo? Entonces yo intento que las películas en ese sentido de representantes, si yo voy a ser el representante de Pinky, ¿de qué manera la película se puede volver el espejo? Y con los musicales hay otro ejemplo, sobre todo el musical que se llama La Boca, La Bouche. Ahí se trataba de estar con una familia que estaba en duelo, en un proceso como de duelo, y ver cómo a través de las canciones que inventamos para la película y a través de toda la interpretación, ese duelo podía digerirse de otra manera. Claro. Yo no digo que me sirvan todas, yo no soy capaz de hacerlas en todas, porque son como mecanismos que hay que inventar. Y yo creo que la idea de devolver la imagen es complicada. No hay una fórmula, pues. Cada película trae consigo como unos retos. No hay una fórmula. Uno podría inventar películas con fórmula, pero sería... Pues el problema de todas las películas con fórmula es que resultan siendo como un proceso teórico más que un proceso de experiencia. Y yo sí creo que cuando se trabaja con gente es importante que haya una experiencia de vida en la película. Total. Y esa experiencia de vida pasa por inventar la manera en que se hace la película y en la que la película puede agregar algo a esa persona que está ahí. Perfecto. Me quedó sonando mucho lo que tú hablas de la economía de la mirada, ¿no? Como en el mundo actual estamos en lo digital, yo creo que eso se ha perdido mucho, ¿no? Porque como el soporte digital puedes hacer, no sé, tomas de 5:1, 6:1 y puedes quemar sensor, como se dice. Cuando tú hablas de la economía de la mirada, esto hace que tú pienses muy bien tus cuadros, o sea, tus encuadres, y viniendo de la pintura, ¿crees que la composición de tus películas van más allá de simplemente tener la captura? Me refiero, por ejemplo, a... Este cuadro lo tengo muy metido en la cabeza y es este cuadro de las llamas en los... El taller en llamas. El taller en llamas, me parece increíble. Entonces, como ese tipo de composición, tú piensas muy, muy, muy bien porque no tienes tanto material pues, para rodar. ¿Y cómo es ese proceso? O sea, por ejemplo, tú ves algo y dices, voy a poner la cámara acá, voy a pensarla bien, la mando, o a veces es de mucha experiencia y ya sensorial y ya quiero este cuadro. O sea, ¿cómo es como tu proceso? Sabiendo que tienes muy poco material y que necesitas sacar pues algo, una composición mucho mejor. Bueno, ahí la pregunta la voy a dividir en dos preguntas. Voy a hablar de la economía de la mirada y sobre todo en esta era digital, como una especie de burla o de broma que me inventé metiendo la palabra de economía, porque realmente el digital se inventó como una herramienta económica para rodar. Es decir, que era la manera en que las empresas decían, pues vamos a hacer una economía de costos.
Ujú. Y frente a esa economía de costos, yo pienso que perdimos muchísimas cosas. Es decir, que se puede rodar más barato, se puede rodar más tiempo, pero perdimos un montón de capacidades de cómo mirar el mundo. Y entonces yo dije, bueno, si entonces estos locos están con la economía del rodaje, yo estoy con la economía de la mirada. Me economizo mi mirada haciendo menos rodaje. Desde siempre pensé que era fundamental que hubiera gente que dijera no a ese sistema económico. Aunque, claro que tengo que admitir que hay gente que pues, no puede rodar en otras condiciones que en digital, que el digital ha aportado pues, una facilidad a gente que no hubiera rodado sin ese medio. Pero en el caso mío era posible que yo pudiera hacer mis películas con celuloide. Y haciendo estas películas con celuloide también sentí que entraba en un sistema diferente de tiempo. Es decir, que lo digital pertenece al mundo de lo inmediato. El celuloide es un mundo muy lento, emerge lentamente la imagen. Y eso me interesaba mucho, no estar en la inmediatez de la imagen. Me parece que la imagen tiene que ir lentamente, surgir a veces, surgir lentamente para que antes de que surja la imagen aparezca el imaginario. Quiero decir yo que cuando voy a filmar una escena, yo sé cómo la filmamos y luego creo que la voy a poder volver a ver después del revelado, del viaje, yo no sé qué, tal vez unas 3 o 4 semanas después. En ese tiempo esa imagen tiene que hacer todo un trabajo en mi cabeza porque yo la perdí. Yo la perdí y la tengo que volver a reconstituir, la voy imaginando. Y eso me ayuda enormemente para el proceso de montaje después, porque las estoy ya masticando en la cabeza esas imágenes. Y cuando llegan, aparece un fenómeno que es bastante extraño. Llega y las veo y me decepciono. No me gustan tanto las imágenes mejor. Okay. Cuando llega la realidad de la imagen ella misma, digo no. Y es otra vez volviendo a trabajar esa imagen. Luego terminé entendiendo por qué ya no me gustan más. Porque entonces terminé entendiendo que cuando estás viendo pues, las rushes de una película, estás viendo una película sin montaje. Claro. Y entonces estás viendo un desfile de imágenes que están desconectadas. Claro. Y luego entendí luego que es que no me gustaban porque es que mi problema no es tener imágenes desconectadas, mi problema es cómo conectar una imagen con otra. Y solamente en ese proceso que es el de la inteligencia de esas conexiones, en donde va a surgir un sentido por ese choque entre las imágenes, que digo yo, aquí se vuelve a reencantar el medio. Pero entonces pasa por esos dos procesos, ese del imaginario, que viene entonces del tiempo de espera, y luego ese del reencantamiento de la imagen con el choque con otras imágenes. Ahora, con respecto a la manera en que ruedo, pues como decía ayer en la escuela, yo tengo el privilegio de rodar muy barato y que sé que no estoy arriesgando un rodaje ni un equipo muy grande y eso me permite ser una persona ligera cuando ruedo. Y ligera digo en todo el sentido de la palabra. Tengo poco equipo, tengo pocas personas, pero las personas que son, porque son fantásticas y que ruedan así también. Y tenemos pocas cosas, tenemos pocos lugares, tenemos una sola cámara de hecho. Pero se me perdió la pita. se dañó la... No. Pensé que se había dañado la grabación. Y entonces con esos super rodajes es posible entonces decidir que uno improvisa. Y hay cosas pues que sí están extremadamente medidas desde antes, como esto sí es necesario que sea así, pero hay otras cosas que están totalmente imprevistas y que aparecen. Por ejemplo, también me parece genial como tú armas las películas, ¿no? Que tienes como tus libretas, como tus apuntes y todo. Que no es como, por ejemplo, un guión de hierro en una película, que es como lo que está en el guión es lo que se hace. Y muchas veces el papel es una cosa y obviamente la experiencia de un rol es otra. Entonces, me parece como interesante también tu sistema creativo de tener como tus ideas y ya plasmarlas como en rodaje, obviamente teniendo en cuenta la improvisación, la experiencia y pues como la dinámica, ¿no? del entorno. Pero ves que los dibujos en el carnet, las notas en el carnet
son muy rápidas y no son precisas para nada. Y luego el encuadre es muy preciso. Claro, entonces ahí como que pasas a otro, como a otro estado de la materia, ¿no? Sí, como que son notas de trabajo y son notas rápidas y yo digo, la nota no tiene que ser así. Es decir, la nota me permite decir, esta es una pista de trabajo, como que no se me olvide poner la cámara en tal lugar y tal vez pensar una luz diagonal que llega aquí, que el protagonista acá. Una vez que llegamos al rodaje y hay que traducir eso en realidad, en una persona, en una lámpara, no sé qué, pues tengo muchísima libertad porque es que la nota no me está exigiendo nada, me está simplemente dando un camino rápido. Como ese método de trabajar me parece súper bien. Ese es un método como a un guión y es que es esto, porque muchas veces limita también la creatividad, ¿no? Sí, depende. Bueno, hay gente, a veces yo pienso, hay gente que me dice que necesita el guión, que necesita tener el libreto completamente escrito y que le permite estar muy seguro en el momento del rodaje para hacer cosas que no están ahí escritas. Claro. Yo creo que cada cineasta tiene como sus maneras. Yo es que yo no sería capaz de estar leyendo y al mismo tiempo dirigiendo. Como que no sé, me gustaría intentarlo, pero hasta ahora no he escrito un solo guión. Okay. Pues sí, escribí un guión total, no se hizo la película. Me parece chévere como entrar por ahí por el tema del guión, porque a mí otra de las cosas que me surgía como pregunta es el recurso de la palabra, ¿no? Los textos, la forma en que están recitados o que están expresados por parte de quienes hacen parte de la película. Lo que enuncian, además, yo siento que juega mucho como en como una ambivalencia entre algo que a veces puede ser muy claro, pero otras partes que en realidad son como muy misteriosas, difusas y hasta herméticas. Esa parte, ¿cómo se da? Digamos, ayer veía las dos pelis, La Voz y La Bush. Y me preguntaba en esas especialmente cómo sucedió, cómo se construyeron esos textos, esos guiones, esos cantos. La fuerza del canto también le da como otra potencia a eso que está siendo dicho. Y en el caso de los conductos también me preguntaba mucho eso porque sentía que, claro, que a veces eran reflexiones como muy, muy elaboradas, ¿no? Como por momentos era como, okay. Entonces, nada, un poco esto, ¿cómo lo ves? Sí, luego, pero son procesos de escritura que continúan luego del rodaje también. Bueno, es decir, en los musicales no, porque son películas performáticas y entonces realmente todo se tiene que entregar en ese momento del rodaje. Son películas de rodaje, mucho. Pero, por ejemplo, Los Conductos es una película que podía continuar en el montaje. Y de hecho, cuando yo estaba completamente perdido después del rodaje, es decir, como que yo tenía, y por ejemplo no trabajo con script, con una persona que se ocupa de continuidad o de cosas así, o que me dice ahora vamos a tener que movernos a otro lugar, o ahora vamos a filmar la escena de los ladrillos acá y luego vamos a filmar la escena. Nadie me dice eso. Bueno, la gente con la que trabajo, pues mis amigos que me ayudan, me dicen, necesitas a una persona que te arregle la vida porque realmente estás manejando todo vos. Claro. Y a veces es como, bueno, y ahora vamos a filmar esta, y ahora vamos a ver qué horas son, y yo no sé qué. Hago como todos los trabajos y a veces incluso me pongo y es para llegar como al proceso de escritura, y cómo es que extraña la escritura. A veces me pongo a hacer yo el arte de la película durante el rodaje mismo. Es decir, que por ejemplo, en Los Conductos hay como una especie de tienda de camisetas. Sí. Y luego está pues la línea azul y también el decorado, pues como el lugar que se supone que es una bodega, yo no sé qué. A veces para el rodaje y digo, bueno, voy a pintar entonces el decorado de la tienda de camisetas. Y recuerdo, por ejemplo, que Felipe Guerrero, que es muy amigo mío y que fue productor en la película, estaba ahí y me está diciendo, pero no, ¿por qué no decís a alguien que pinte el decorado? Pero me parece increíble también que tú también te metas como en ese papel, ¿no? Como de hacerlo también, de ejecutarlo, y que tú has dicho que también eres artista y que también te gusta utilizar las manos, untar las manos y meter las manos. En todo eso yo digo, no, es que Felipe, es que estoy pensando. Estoy pensando cómo va a ser la toma siguiente. Claro. Necesito hacerlo así. Pero dale, pero ¿cómo vamos a perder ese tiempo? Es que no tenemos que perder el tiempo.
hay tiempo que hay que perder y pues, es muy gracioso porque él también lo entiende así. Yo creo que es como cuestiones de que todo el mundo está muy estresado porque son 14 días de rodaje y yo no sé qué, y de repente yo me pongo bueno, entonces voy a hacer el corte de la bala en la calle y es como, ¿por qué está haciendo el corte este man ya? Eso me encanta, eso me encanta. Y eso me encanta. Y no es que sea un tipo muy tranquilo, de hecho. No es cuestión de que, sino que el pensamiento, y ahí voy a lo del guión, la escritura se hace con las cosas también. Yo escribo con las cosas, yo escribo con la materia. Y yo no puedo escribir de otra manera que no pase por esa de la materia. Me parece que a veces escribo más con la materia que con las palabras. Y luego más tarde llego pues, a un proceso de reflexión en el que digo, bueno, tal vez la historia de Pinky la podemos contar con esta voz off diciendo esto. Pero ya son procesos como de otro tipo de madurez. Lo que no pasa, casi, pues como porque no he rodado ninguna con guión, lo que no pasa es que tenga, por ejemplo, un guión que explica las escenas y que incluye los textos. Eso no hay. Y lo intenté la vez que escribí el guión lo voy a tener que publicar porque es mi guión. La vez que escribí el guión me parecía totalmente aburridor describir una imagen. Como y ahora es un lugar en donde hay una escalera eléctrica y un señor va a subir por la escalera eléctrica. Pero yo ya la estoy viendo en la cabeza, ¿para qué la tengo que describir? Y eso pensaba yo, como que pérdida de tiempo. Yo solamente necesito decir dónde está la escalera, dónde estás. Y a veces sí voy con ideas que son muy fijas, pero al mismo tiempo muy, muy fáciles de adaptar. Es decir, yo sabía que necesitaba un centro comercial en los conductos. Entonces hablé con Simón Vélez, que también estaba produciendo la película y que era la persona que me ayudaba en Medellín, era como mis ojos en Medellín mientras yo estaba en Francia, y también trabajaba un poco con la construcción del set de rodaje. Entonces decía, hey, Simón, recordame cuando llegamos a Medellín, buscamos un centro comercial. Y nada, entonces fuimos al primer centro comercial, que era el que yo pensaba que íbamos a rodar. Nos dijeron, aquí no pueden rodar, y yo no sé qué. Y entonces, bueno, entonces si no es este, entonces es el otro, pero siempre tenía como una idea muy fija de lo que quería. Y entonces estaba buscando de centro comercial uno que tuviera una luz arriba, que es donde sube la bola del globo amarillo. Y ya, hasta que me dijeron, no, aquí sí puede rodar. Yo, está muy bien tener la luz que yo necesito, me da igual. Hubiera preferido el otro, pero este me da igual también. Total. Entonces a veces es eso. O en los conductos, algunas escenas a veces por la mañana madrugaba, decimos vamos a comenzar a las 10 de la mañana y yo estaba haciendo el scouting desde las 8. Como buscando. El tronco en donde aparecen los dos personajes es una cosa que yo tenía un apartamento ahí en Medellín en donde estaba quedándome y al frente había como un bosque. Y yo veía ese bosque por la mañana y decía, ¿qué habrá en ese bosque? Voy a ir al bosque. Entonces por la mañana salí al bosque antes de que fuéramos al rodaje y ahí me encontré ese árbol. Y dije, bueno, entonces aquí es el rodaje de esta escena. Y una vez que me encontré el árbol, pues la escena no estaba escrita porque no había árbol. Una vez que me encontré el árbol, dije, entonces ahora tengo que escribir una escena en donde estos dos tipos están en el árbol. Claro. O sea, la escritura sucede también a medida que vas. Y como digo, como que le escribo con la materia. Es el árbol el que me impulsó a escribir esa escena. Claro. Eso está bueno. Ya. Y en el caso, por ejemplo, de las pelis performativas, que implican una conversación, una relación con quienes están ahí. Sí, bueno, la primera fue muy improvisada y de hecho pues como que escribimos las canciones justo antes del rodaje y durante el rodaje. Yo mostraba unas imágenes en donde habían unas hojas blancas en donde todavía estaban escribiendo la canción y nosotros con la cámara rodando. Esa es una película en la que yo viví un infierno en el montaje. No sabía qué había rodado, cómo había rodado, por qué se me ocurrió hacer esto. Yo venía pues de esos documentales colombianos en donde uno puede decir, bueno, aquí más o menos esto es lo suyo, pero pasar a una película en donde se canta y que no hay realmente guión, yo estaba, pero ¿cómo se me ocurrió hacer esto? Y pasé mucho tiempo como, wow, esto no tiene orden, esto no puede ser así.
hasta que dio, preguntándole a amigos, preguntándole a gente. En cierto momento quise trabajar con una chica amiga que hacía el montaje. Ella entró y luego yo terminé como recuperando ese montaje como en un arrebato de locura. Terminé pues como ofendiéndola porque le quité la película y realmente fui como estaba desesperado y creo que fui como brusco. Claro. Pero no es que no le veía para nada cómo es que íbamos a hacer eso. Y a partir de ese momento me di cuenta que es que yo no podía montar con nadie, que no, solo la entiendo yo porque es que me la inventé ahí en el lugar, entonces solo la puedo terminar de escribir yo. Perfecto. Pero nada, pues muchas gracias por Gracias. tu tiempo. No, gracias a ustedes, no sé cómo van a Muy transcribir. enriquecedora también la charla. Bien, entonces. Bueno, cuando la publican me envían un enlace. Claro Sí, que sí, sí, sí. claro que sí. Claro que sí, Sí, para que sí, lo sí. tengas y todo.